catastrales de todas las viviendas de Telde y hay que recordar que esta propuesta fue votada a favor por Más por Telde y por Nueva Canarias, por el PSOE, y con la abstención del PP, que no entendía nada. De todas maneras, el PP en ese momento, yo sé que pensó, mira cómo se responsabilizan del daño que me dejaron la ciudad, pero como no vamos a hablar del pasado, pues les pareció muy cívico que la oposición se preocupara por restaurar el ayuntamiento. Ahora han llegado y se quejan del contrario, pero bueno, el segundo caso, ha habido en 15 ciudades, hace 2 años, por el catastro, una revisión fotográfica, y de ello ha resultado que en 15 municipios de esta isla, pues hay modificaciones catastrales que el catastro de oficio mandó una circular en 2015 a los ciudadanos para comunicar esta revisión, y ahora se les pide que paguen el impuesto según la nueva revisión catastral, pero se les pide que paguen con 4 años de anterioridad, es decir, con efecto retroactivo. Esto es manifiestamente ilegal, la ley es clara, dice claramente que el impuesto se aplicará al año siguiente a la revisión catastral, es taxante el artículo, y evidentemente hay un principio jurídico más amplio, que es la administración puede ir contra sus actos. Si ya va calificado con anterioridad un precio, pues sería ir contra sus actos. Y evidentemente este abuso, pues en algunas localidades de la isla, ha sido el ayuntamiento ha ayudado a los ciudadanos, han ganado todos los recursos que se han presentado, ha ayudado, pues incluso poniendo un par de funcionarios municipales. Y aquí entiendo, bueno, hablo de una ciudad, yo conozco el caso de una ciudad de 15.000 habitantes, entendería que ha sido necesario alguno más, para que ayudar a los ciudadanos a los recursos. Y aquí no solo nos ha hecho eso, sino que se los ha dejado desamparados. ¿Onofre? Bueno, yo de Lili vamos a hablar más tarde, pregunto. Bueno, igual podemos comentar algo más. Bueno, yo solo matizar, que seguramente Rubén lo deberá matizar después, es que la revisión de la moción de Más por Telde, que fue apoyada por Nueva Canarias, podría ser más extenso, pero ser muy claro. Era para revisar a la baja. Porque en un momento determinado la ley recoge que tiene que estar en función del 50% del valor de la vivienda, lo que es la base imponible. En aquel momento nos quejábamos de la base imponible porque rápido, la decisión de Lili, que los ciudadanos lo sepan, esto viene de prescripciones del Fondo Monetario Internacional a Montoro. Le dice a Montoro, aquí hay 2 elementos fundamentales si tú quieres en un momento determinado cargar la crisis sobre la población: las nóminas y la vivienda. Aquí no se escapa nadie de nómina y vivienda. Hazle un repaso a la vivienda, al valor de la vivienda, y luego los municipios del Partido Popular más tarde a los coeficientes de la vivienda. Y ahí empieza, digamos, la estrategia de cargar la carga impositiva, el dinero que tienen que pagar los ciudadanos sobre la vivienda. Y decir que en esa línea, Más por Telde estuvo muy oportuno, tengo que decirlo, colocando una moción donde decía, cuidado que la ley recoge que el valor de la vivienda tiene que estar en torno al 50%. Y en función de eso nosotros creemos que en el 2013, después de la crisis del 2008-2010, el valor del suelo ha disminuido. Otros municipios lo han hecho y hagámoslo nosotros. Por lo tanto, esa es la moción. Además pueden ir a internet y encontrarla, el por qué Nueva Canarias votó a Más por Telde. Venga, termino eso para decirle a Rubén 3 cositas rápidas, que por las alegaciones me va a responder. Primero, una de las discrepancias entre Más por Telde y Nueva Canarias en esto del pacto fue la asesoría jurídica, donde nosotros demandamos desde hace muchísimo tiempo estructurarla potentemente para que el ayuntamiento pudiese defenderse y evidentemente no hacer frente a toda esa denuncia. Y ahí se perdió muchísimo tiempo y hubo, Rubén dará ahora su versión, y hubo evidentemente una discrepancia importante en donde Más por Telde se posicionaba, o su líder se posicionaba en contra de eso, y además en contra de estructurar potentemente la asesoría jurídica. Y ahí empezó un comienzo de discrepancia porque había una clara visión integral de ir a por los objetivos fundamentales. Y en la asesoría jurídica era fundamental por lo que supone de gastos del ayuntamiento no defenderse en los juzgados.
Luego la deuda. Rubén sabe que estamos muy preocupados y estudiando la deuda, pero un endeudamiento de estas características, donde lo hay por denuncia, lo hay por expropiaciones, lo hay deuda extrajudicial, porque hay deuda extrapresupuestaria y porque también hay deuda de fuera de contrato. No es fácil concluirla y que los presupuestos no han salido porque estamos en la labor de concluir dicha deuda. No se puede hacer unos presupuestos si no empezamos por los pilares fundamentales. ¿Qué es lo que debemos realmente? Y por último, las formas de gobierno. Yo no sé si la forma se refiere al trato personal, al feeling personal que las personas puedan tener, pero me parece que en una mesa de negociación, levantarse de la mesa, colocar pulsos constantes, eso sí que bajo mi punto de vista, y entiendo que también de mi proyecto político, no son las formas de hacer política que, digamos, normalmente se pueda entender. Bien, Eduardo. A mí, por alusiones no a la última intervención de Ismael, sino a la anterior, hablando del desorden, pues mira, desde el Partido Socialista hemos venido con responsabilidad y a actuar con sentido común, y promesas electorales que en gobiernos anteriores y muchos partidos políticos hacían uso, por ejemplo, del Cubillo, el Juan Carlos Hernández y el Mercadillo, ha tenido que venir el Partido Socialista para acabar estas obras inacabadas que hacen falta para nuestra ciudad y son importantes. De hecho, la nueva forma con Rubén, lo que discrepo con él, Alejandro Ramos, por ejemplo, nueva forma, ya convocó a toda la oposición para explicarle las tres obras. El único y la única vez. Exacto. Vale. No, pues aumentámoslo. Y se Y votó. le felicitamos a Alejandro por eso. Y se votó por unanimidad en el Sí. pleno de la semana pasada. Simplemente era eso, las nuevas formas de hacer política y... Ya hablaremos después de la forma de Rubén. A ver, por partes, como diría Jack el Estripador. A ver, Onofre, la discrepancia que hemos tenido en Nueva Canarias y el Más por Telde nos da para 2 programas. ¿Vale? Porque, claro, dejamos soltar perlitas por el aire, pero si no concretamos un poquito más por qué surgen esas cosas y por qué, por ejemplo, nos tenemos que levantar de la mesa de negociación o por qué en una mesa de coordinación también nos tenemos que levantar todas las veces, es porque sentimos y sabemos y lo que ha pasado internamente, si quieres lo podemos hablar aquí o lo podemos hablar en otro momento, pero tanto tú como yo sabemos que las formas no han sido las adecuadas a la hora de tratar y de gestionar a los socios del pacto de la misma forma y podemos entrar en materia si quieres. Lo que tú no puedes hacer es decir, no, usted señor, como tiene unos intereses que yo no me creo que usted tenga sus intereses, pues usted está detrás de esto y no sé qué. Entonces, no vamos a entrar en ciertas historias que yo creo que si no han entrado otros, creo que no vamos a entrar nosotros, pero creo que es demagogia absoluta si planteas que en las formas y en el diálogo nosotros nunca hemos estado. Nosotros hemos estado siempre en pro del diálogo y de hecho hemos pedido en 10 meses que se reúna la mesa de negociación del pacto y nunca que Carmen Hernández se quiso estar con nosotros, sino después cuando fuimos nosotros se ha sentado con el PSOE 8 veces, pero con nosotros ninguna. Entonces lo del diálogo es un poco más complicado. Y luego, entrando en lo que decía Ismael, no por repetir muchas veces una mentira se convierte en verdad. O sea, eso es un hecho. Nosotros lo que presentamos en el Pleno fue una moción que no vincula. Ojo, porque si de las 150 mociones que nosotros presentamos en el Pleno en 4 años hubieran hecho solamente el 1% de las mociones que presentamos, vamos, Telde sería otro. Una moción no vincula y no puede tener la responsabilidad a un grupo que propone una moción para que el gobierno actúe. Si el gobierno se equivoca, es el gobierno. Nosotros no estamos gobernando en la oposición. Y eso es muy fácil porque el señor Darío se tenía que adaptar a unas medidas que venían de Madrid y aprovechó la coyuntura que el río Pisuerga pasaba por allí y decía, estos son los culpables de esto que ha pasado, y cuando se ha hecho de una forma automática. Nosotros pedimos la revisión de los valores cadastrales a la baja, igual que lo hicieron muchísimos municipios en Canarias y fuera de él. Te pongo por ejemplo el ejemplo de Yaiza, donde se revisaron los valores cadastrales y se midieron de esa forma y se bajaron, no se subían de forma automática. Y esa es la intención con la que nosotros presentamos esa moción, que luego el Partido Popular utilizó para justificar la masacre que ha planteado en un plan de ajuste y en un plan económico que es inviable a todas horas y desde el minuto 1 estuvimos en contra. Entonces, no por mucho repetir una mentira, se convierte en verdad. Sí, simplemente introducir un dato técnico respecto al valor del suelo, ¿no? ¿Qué es lo que vale el suelo? Lo que vale el suelo, digamos que es la diferencia,
a la hora de una tasación, ¿no? Un valor hipotecario, la diferencia entre lo que cuesta construir y, y la diferencia entre venderlo, ¿no? Digamos, el valor residual se llama así técnicamente, es el valor del suelo, más unos impuestos, IPC, etcétera, son datos técnicos, pero en principio lo que vale un suelo tiene que ver con las posibilidades de venta, de lo que se puede construir sobre él y a cuánto son las expectativas de venta y las expectativas reales, ¿no? En algunos municipios de la isla, cuando uno hace una tasación, el valor del suelo me ha resultado negativo. ¿Por qué? Porque si una casa cuesta 100 euros construirla, pero se está vendiendo por 50, ¿cuánto vale el suelo? La diferencia entre 100 y 50 es menos 50. Eso es lo que por eso tenía sentido una revisión de valores catastrales a la baja, porque el suelo, digamos, está a nivel del suelo, digamos, su valor. Telde es uno de esos municipios donde el valor del suelo ha caído de manera, bueno, pues precipitada, ¿no? Una tendencia a la baja que es imparable, todavía sigue bajando el suelo. En muchos casos, el valor del suelo rústico está por encima del valor del suelo urbanizable, que es una cosa casquiana, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor urbanizable necesita una urbanización y hay unos costes y creemos que es más barato el valor del suelo rústico, ¿no? En algunos casos es así, por eso era pertinente y aquí sí que entramos en otra de las cosas, igual que las pluralidades que hablaba antes, de las cosas que un ayuntamiento puede hacer y no hace. O sea, podemos hablar del tratado internacional, podemos hablar de la gestión de los refugiados, pero hay cosas que un ayuntamiento puede hacer y no hace. Y esta es una de ellas, ¿no? Revisarlo, proponer una revisión de los valores catastrales a la baja, que no se hizo, incluso habiéndose votado en un pleno, ¿no? Echamos en falta políticas más cercanas, más inmediatas y que estén de tu mano y no, digamos, a muy largo plazo que difícilmente van a tener resultados, ¿no? En los problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Respecto a una cosa que comentó antes el compañero de Izquierda Unida, la quita de la deuda, y bueno, ya en tu proposición ya lo negabas, ¿no? O sea, no Pérez, propongo algo que sé que no se va, que no es posible. Si propongo algo que no es posible, oye, pues mejor no lo proponemos porque creamos expectativas que no se pueden crear. Yo creo que la política debe ser una especie de arte de conciliación con lo posible, no con lo ideal, no con lo que a uno le gustaría, ¿no? Y sobre a la implantación de actividades en suelo rústico, etcétera, etcétera, podríamos hablar muchísimo, ¿no? Porque intenta hacer algo en suelo rústico, y no sé si conocen lo que es una calificación territorial o un plan territorial de actuación, imagino que sí, y introduce el dato, o sea, introduce el tiempo más lo que tú pretendes hacer y pregúntate si es viable o no. Con lo cual no se puede estar en una posición de, digamos, de contención, de no tocar el territorio, de no tocar las leyes, incluso de enmarañarla más, de reforzar la administración casi de forma defensiva y al mismo tiempo proponer un uso y una gestión de los recursos de posibilidades que se podrían hacer. Pues no son compatibles o una cosa o la otra. Vamos a ver si en algún momento llegamos a un término medio, ¿no? Que es la idea que tiene Ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Yo, sinceramente, Sí, bueno, sobre ya por meter el tema de la quita, es verdad, tenía menos tiempo que tenía porque me estaba haciendo señas de que cortar. Sí. Vale, en principio la pregunta era las propuestas que podemos tener, si hay alguna más política, no para extenderme ni mucho ni menos, sinceramente en todo. El tema es que tenemos políticas generadas y realizadas por el Partido Popular, más las implantadas por el PSOE a través de Bruselas, ¿vale? Entonces, al tener políticas que cortan, por eso decía, la idea de quitar la deuda es que hacer una quita de la deuda. Pero no se a la deuda municipal. Sí, claro, la deuda municipal. Pero no se va a poder quitar porque tenemos un gobierno. Probablemente cuando cambie el gobierno y cambie las nuevas leyes, porque han sido leyes para hundir a la ciudadanía, a la clase obrera o a la clase media que no han querido catalogar, pues entonces eso pues habrá que empezar a cambiar. Entonces estamos hablando que si el IBI se sube, probablemente yo estoy casi seguro que a la gente le gustaría pagar el IBI y si hay una reducción de sus casas probablemente estarían conformes de pagarlo. Lo que pasa es que hay que entender que tenemos una población bastante afectada económicamente, que no hay empleo, y a la gente le cuesta. En una casa, una familia, tiene 4 familias dentro de su casa. Y si encima hacen una revisión, cuando eso estaba en los cajones de la publicidad, cuando se hace, porque al fin y al cabo es una publicidad engañosa, cuando se hace la propaganda electoral, que no vas a subir los impuestos, que vas a bajar, que lo vas a revisar, y justo al año te aparece, por un lado, el cuadro, buscando dinero, pero por otro lado, otro castigo a la ciudadanía. Entonces, todos estamos engañando aquí. Entonces, vamos a ser realistas desde la perspectiva de pie, porque yo no soy político, ni era la intención de llegar a la política, he ido saltando de un sitio de confort en otro, hasta llegar a donde me han invitado a participar. Hubiera sido por izquierda, hubiera sido por otro. Estaba dentro de mis ideales
de lucha siempre, por la izquierda, y ahí pues me he sumado a esta lucha. Entonces, yo creo que tenemos que bajar un par de escalones los que estamos aquí, o los que estamos en la política, y entender que la ciudadanía es la ciudadanía. Y con mucho tecnicismo le vamos a hablar de la ley del suelo, que si libre, si tal, chapó, ¿vale? Chapó. Cuando se construye en suelo, lo hablamos de los helicópteros que están revisando, yo todavía no he visto ningún helicóptero que haya sancionado la cantidad de escombros que tiene la ciudad de Tel, que lo mismo que saca una foto a un vecino que ha hecho un palomar que ha tellado, que a lo mejor no ha tellado para tender su ropa, y por solamente tellar pista aérea, le supone que dinero, no le han tocado una puerta para ver si herramientas hay una alcoba para meter a su hijo, a su hija, a sus 2 niños. Entonces eso no se ha pensado, pero lo simple es castigar. Y te lo hablo desde el pie, ¿sabes? A nivel de calle. Y hablamos de política que la ciudadanía lo que quiere escuchar realmente son soluciones. A ellos le van a dar igual que si el IBI sube, si el IBI baja, si el lo que quiere es, primero, probablemente, y te lo digo como trabajador, ¿vale? Y por debajo de los 1.000 euros. Si nos subieran y hubiera empleo, yo estoy seguro que la ciudadanía paga, y paga, porque la ciudadanía paga. Pero cuando paga quiere un beneficio en sus calles, en sus barrios, en su ciudad. Y yo veo huelgas, mis jardines estropeados, mis calles destrozadas, la movilidad. El otro día sí salió el tema de la movilidad. Tal no tiene movilidad. Si te enseño todas las fotos, nada más en un paseo de 10 minutos, para irme a pelar, te lo digo claro, coches encima de la acera, escalones enormes con los padenes puestos para pasar a las personas con discapacidad, ¿vale? O niños chicos o personas mayores. Entonces nos estamos yendo a unos extremos increíbles. Entonces yo pienso que ibas a la base. Te hace la puntualización de que no Pero un poco la quita, ¿sabes? prometer la quita de la deuda, prometer Oye, que no es somos posible. realistas, claro, pedimos la quita. Y mira, Pero los jamones. acabas de tomar. Yo prefiero pensar en cosas que nos ayuden a salir del valle y que sean posibles, que sean realizables, ¿no? Por ejemplo, acá, hablando de valles, acabas de hablar del tema de la movilidad. La movilidad es economía. O sea, una ciudad que sea accesible, amable y que sea fácil llegar de un sitio a otro genera economía. Y esa economía igual nos ayuda a salir. ¿Tú crees que son los barrios de Telde? ¿Tú crees que de Ginama, el barrio de Caserones, de Caserones a San Juan, que hay menos de 3 kilómetros caminando, tenga que caminar la gente por la carretera general? Por eso te estoy diciendo, o sea, que Una la ciudad movilidad, de las grandes. iba a terminar por ahí precisamente. O sea, me gustaría que los apuntes que tomó el equipo de gobierno en la conferencia del otro día fueran en ese sentido. ¿Qué podemos hacer para mejorar la ciudad, para que la gente esté mejor y al mismo tiempo se genere economía que nos hace falta, ¿no? Es simplemente eso. Bien, yo no soy tampoco muy partidario de dar mi opinión, porque bueno, yo no soy político, soy empresario, pero yo llego a la conclusión, y lo hablaba antes con Ismael fuera del micrófono, que el problema no está en los políticos, el problema está ahora mismo en los ciudadanos, que es quien le da su voto a los políticos. La clase política ahora mismo, ya no a nivel municipal, sino vamos también a nivel ya nacional, creo yo que no es la apropiada, porque no aporta soluciones, porque hay que entender en cuenta una cosa, es decir, el ciudadano cuando da su voto quiere un político que le resuelva su problema. Y entonces cuando ves que todos son problemas añadidos, pues habría que el ciudadano pensarse muy bien a quién le da su voto. Y después de Telde, sinceramente me da mucha pena porque yo nací en Telde, tenía la suerte de estar tiempo fuera y demás. Lo de Telde es que no tiene parangón con ningún municipio de España. Estamos siempre hablando de la deuda, nadie. Y ahí están las grabaciones, si nos contamos 8 años atrás, nadie ha hecho una auditoría donde se diga el ayuntamiento de Telde debe tantos millones de euros. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se tiene miedo, ese miedo a...? Es una pregunta que le hago a todos ustedes. ¿Por qué se tiene miedo a decir el ayuntamiento debe a fecha de hoy tanto? Se sabe porque son sentencias pendientes de ejecución, hay esa cifra. 30 millones de euros. 35 mil, Sí, pero sí. eso es una parte, Ismael. Yo Sí, digo pero la suma totalidad. Todas, claro, de expropiaciones No, está claro. porque está pendiente todavía en tramitación juzgado que sea sentencia Está firme. pendiente, es decir, todo eso es sumando. Esa cifra se hace ya con 5 años que se han estado explicando. Y debiendo al ayuntamiento, porque antes alguien dijo 200 millones de euros, ¿ustedes creen que el ayuntamiento es viable que esté interveniendo? No, pues este ayuntamiento tiene que ser intervenido. ¿Y por qué no ha sido intervenido? Pues el anterior gobierno del PP intentó que no se interviniera, entre otras cosas, reestructurando la deuda y intentando, Pero la evidentemente, deuda, Ismael, aplicando la nueva ley que había. endeudando aún más al ayuntamiento de Telde. Bueno, no, porque se cambiaron los créditos que había por los créditos estos ICO y hoy vi cómo era. Los créditos ICO mejor. Tenemos otro Porque programa eran para hablar de los prácticas créditos ICO. Bueno,
Pues le puedo decir cuánta Bueno, deficiencia los créditos hizo el Partido Popular en aquel entonces crédito. hizo y Hacienda nosotros para tenemos ciudades denunciado. como Telde. Para ciudades como Telde, dice, Hacienda facilitó un dinero, evidentemente un dinero, no se da en unas condiciones y se aceptó esto porque prorrogaba la deuda y permitía salir del desastre que sería aceptar el caos de la ciudad, a la cual había que pedir severas responsabilidades, no solo al Partido Popular que en ese momento gobernaba, sino a aquellos que durante los 30 últimos años habían gobernado mayoritariamente y habían hecho las mayores actuaciones que han llevado a la ruina actual a Telde, ¿no? Entonces, yo creo que es malo intentar salvar la quiebra, siempre es bueno, pero evidentemente la situación es precaria. Esto es evidente y esto lo sabían cuando entraron y prometían cosas que sabían que no se podían cumplir. Por ejemplo, se intentó mantener el personal de las empresas públicas. Yo no sé qué sentido tiene empresas públicas con pérdidas. La ley dice que al segundo año fuera y ha cambiado la ley y es claro. Yo lo siento porque, claro, por otro lado, las personas son tus vecinos, pero dices, señores, vamos a pagar entre todos puestos ineficientes. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? Es decir, yo entiendo que regularizar esta ciudad es importante, pero al tiempo que se regula debe intentar que viva y ahora mismo está un poco paralizada. ¿Pero qué empresas públicas están deficitarias? Pues, ¿qué? Municipales. Sí, municipales. Pues no hay ninguna que no. Las cosas como son, las guarderías se cerraron, Pero la guardería no era una... eran empresas públicas municipales. Gestel era empresa pública municipal. Y Gestel en 6 meses se ha puesto al día generando producción. O sea, si tú quieres algo que lo Pero quieres ya ver... veremos el balance. No, te lo digo yo. Ya veremos el Quiero balance, decir... porque claro, los empleados no han cobrado, es decir, hay porque no han cobrado los empleados. hay balances de coyuntura que Pero parece van a que cobrar la los empresa ha empleados salido, pero habrá que ver el balance final. Pero porque no han cobrado los empleados este mes. No porque no funcione la empresa y no porque Bueno, no sí. genere productividad. Si Porque funciona el servicio, estoy de acuerdo. El problema está en que estaba es en cómo ruina. se gestiona y luego esa facturación dentro de qué capítulo está Gestel como empresa pública, que está como un proveedor más. Entonces, si es un proveedor más, claro, no va a cobrar nunca en la vida, tarde jamás y nunca, como suelen decir en la calle. Entonces, hay que considerar a la empresa Gestel y a los trabajadores de Gestel como que se recojan en el capítulo 1 porque solamente se trabaja para el ayuntamiento, es una empresa 100% municipal. Y te digo, en 6 meses conseguimos en gestión en cultura que lo que le faltaba a la empresa no era que las cuentas no cuadraran y deudas que sí tenían. Lo que tenía que darle es creer en la empresa, creer en los trabajadores y creer en la productividad que esa empresa puede generar que no había generado de ahí para atrás. Y eso Pero bueno, es el trabajo político, de dirección me está política diciendo y la Gestel voluntad es una política que se empresa que haga. está fuera ahora mismo de la quiebra, que es rentable. Lo dudo. No, pero pero si no es rentable, es una empresa que genera déficit y que por está tanto en el proceso. tenemos que financiar nosotros con nuestros Pero que impuestos una empresa me productiva. interrumpes es imposible. No, ha sido improductiva porque se ha dejado de la mano de Dios y de la voluntad política que han querido que, por ejemplo, el Partido Popular, que dice que las bibliotecas no son competencias ni son importantes dentro de un municipio de más de 6.000 habitantes. Entonces, ¿qué hago? Me quiero cerrar Gestel y digo que las bibliotecas no son competencias cuando un ayuntamiento tiene la competencia directa de las bibliotecas municipales. Entonces, es cuestión de ideología y es cuestión de concepto. Y ahí nunca nos vamos a entender el Partido Popular y yo personalmente. Porque es cuestión de ideología Hasta y ahí de voluntad. llego. Pues ya está. ¿O no? Hombre, yo voy a aprovechar simplemente para una alusión y después... Yo lo que voy a hacer, Sí. Onofre, se lo voy a decir a Carolina y si no, yo me comprometo en venir ese día. Si ustedes están de acuerdo, que vengas tú un día y que venga Rubén y hablamos del problema, los problemas a nivel ya de los dos partidos, ¿le parece? No, en absoluto. No, pero a ver, eso No puede ser una entrevista interesante. puede ser una entrevista interesante. me Vamos a parece- ser muy fresco para ser El mediador. Sí, mediador. porque el Partido Socialista ha sido conciliador. Me parece interesante y clarificadora para los ciudadanos. Y clarificadora para los ciudadanos. Y luego que los ciudadanos cada Los uno... concilios son las Sí, cosas. que cada uno enjuicie o valore como considere oportuno los distintos planteamientos. Yo lo único que quiero decirle a Rubén, en función de lo de antes, nada más con una matización, es, yo le tengo además mucho aprecio personal, él lo sabe, porque la comunicación no verbal lo dice todo, no es cuestión de realizar que le aprecio, y eso es cierto. No, pero no. Espérate que te va a llegar a... Sí, no, porque además nosotros hemos hablado siempre con mucha franqueza. En cuanto a la forma de ser política, yo creo que él debería haberme llamado mentiroso y no demagogo.
Y mentiroso sí considera que los hechos que coloco sobre la mesa son mentiras. Pues venga, mentiroso. Vale, perfecto. Quería ser más suave. Sí, vale, porque el demagogo es cuando evidentemente juegas en la ambigüedad de las ideas y demás. Y el hecho concreto es que, en cuanto a la forma de hacer política, el líder de Más por Telde, que no podemos hablar lo mismo del grupo político Más por Telde en cuanto a la... Somos lo mismo y somos sí, enemigos. Sí, vale. Y pensamos igual, sí, además. No me interrumpas, Rubén, y después tú lo No, dices. porque es que no voy a tener tiempo de hacerlo. Ah, vale, bien. Lo que no son formas de hacer política es hacer pulsos constantes, levantarse de la mesa de pacto, levantarse de la Pero mesa... ¿quién hace el pulso? En las- ¿Quién propone el pulso? en las ¿No? mesas- en las mesas Es que ahí de estás negociación. mintiendo. Bueno, ahí ya termino mi alusión. Me parece que eso sí son hechos objetivos de cómo entender la forma de hacer política. Segundo, con respecto a lo que el moderador colocó sobre la mesa, yo decía lo siguiente, lo de Telde sí tiene pango a nivel nacional. A ver, el porcentaje de ayuntamientos andaluces que tienen el doble de deuda de Telde con menos habitantes es significativo. No hablemos de toda la comarca de Huelva y Cádiz, por decir algo. No hablemos también de ayuntamientos de Extremadura. Los ayuntamientos están tremendamente sobreendeudados y las políticas del Partido Popular han favorecido esto. En el caso, por ejemplo... Perdona, Sí, vamos a ver sí. dos matizaciones, Vale. porque esa alusión le hice yo primero. Sí. Tú me estás hablando de un municipio de Andalucía que no tiene nada que ver ni tiene la categoría de gran ciudad. Y después, ten en cuenta que en No, Jerez la tiene, ¿eh? No, y no tiene la deuda. en Andalucía ni tiene la deuda. Es la tercera ciudad más endeudada de Sí. España, nos guste, ¿no? Andalucía, si ha tenido un lastre, en los últimos 30 años, que ha estado gobernando, me va a perdonar mi amigo Eduardo, el Partido Socialista. Así que ahí poca No. culpa tiene el Partido Déjame que Popular. termine mi exposición Sí. y yo decir que... No, simplemente las dos Sí, apreciaciones. yo no comparto esa afirmación, pero bueno, cada uno tiene su punto de vista y en el debate eso enriquece también al que estaba escuchando y además puede buscar información. Es que los endeudamientos de los distintos municipios en España es una cuestión que, bueno, ahí está, se puede mirar y se puede mirar cómo está el Ayuntamiento de Jerez, que el propio alcalde pide poco menos que la intervención. ¿Por qué no están intervenidos los ayuntamientos municipales? Porque a la administración pública española no le interesa, al Partido Popular no le interesa tener ayuntamientos intervenidos, porque si no sube la prima de riesgo, así de claro, porque cuando pides dinero fuera, si tú no tienes saneadas tus administraciones, la prima de riesgo sube. Pero no voy a incidir más en eso porque no es lo que nos atiende en este momento. Por eso no ha sido intervenido el municipio de Telde o otro municipio fuertemente endeudado. Con respecto al IBI, decir e insistir, porque me interesa muchísimo, que quien firma el primer catastrazo en los valores cuando justo la crisis del 2008 y del 2010 baja todo el valor del suelo y el valor de la vivienda, en eso estoy muy de acuerdo con lo que Iván acaba de exponer anteriormente, resulta que al Partido Popular no se le ocurre otra cosa, sino el famoso catastrazo de Montoro, sino de subir la base imponible del valor de la vivienda, que creo que por encima, bajo mi punto de vista, en una actitud tremendamente ilegal, porque la ley dice que tu vivienda tiene que estar revisada cada 10 años, y cada 10 años en función del valor del mercado en el 50%. Luego los ayuntamientos ponen los coeficientes oportunos para saber cuánto cobra o no cobra. En Telde se cobraba, ese es el segundo catastrazo en Telde, de Darío López, digamos con la mano alzada de Sonsoles y de Mari Carmen Castellano, estaba en 0,425, cuando había municipios que lo habían bajado los nacionalistas en el País Vasco y en Navarra bajan a 0,22. Pero en la ley... No, pero yo no interrumpí. No es posible la comparación. No, pero quiero interrumpir. No quiero interrumpir. O sea, la posibilidad de bajar los valores de la vivienda existía, como también indicó Rubén muy oportunamente con el tema de Yaiza, y esa es la intención de la moción, que como muy bien indicó Rubén, no era vinculante. No, pues Montoro sube los valores catastrales, pero es que en un momento determinado en Telde subimos del 0,425 en el coeficiente al 0,625, con lo cual en un momento lo sube, eso sí, a la media nacional, pero en una ciudad con un 33% de paro, con una exclusión social que ronda el 23%, tenemos 8.500 familias entre pobreza severa y pobreza moderada, que es como muy bien dijo César, las familias tienen esta problemática, tenemos 8.500 familias en esa situación y usted sube el IBI y quita las bonificaciones del 50% a las viviendas sociales y elude las bonificaciones a las personas que han caído en situación de pobreza severa y estructural como consecuencia de la crisis. Yo quería hacer un matiz de lo que dijo por alusión a Onofre. Pero escuétame. Súper escueto, nada más hacer una pregunta. Quiero decir, hoy en día, ¿cómo está el estado actual de salud del pacto? ¿Cómo termina?
¿Te tengo que responder? Sí, una pregunta. Bueno, bajo mi punto de vista, la información que yo tengo, no tengo la información de la otra parte, pero la relación es buena para mí. Vale. Pues yo solamente digo que si nosotros en este momento y cuando hay un pacto a tres y hay tres formaciones que están en un pacto y la alcaldesa, que su función es la de coordinar ese gobierno, no de imponer cuál es el criterio que se tiene que trabajar en cada momento, y cuando se cercena la participación, se cercena el diálogo y se esconden muchas historias, a mí me gustaría también que el PSOE se pronunciara de cómo ve y cómo está la situación en el pacto, porque yo lo que veo y lo que auguro es que esa relación personal y de confianza no es tal. Tenemos que... Entonces, cuando uno se pelea con dos, hay un problema. Programa especial. Tenemos que decir, vamos a ir terminando, pero va a ser la última pregunta para yo, sobre todo, yo que ando un poco cortés, por lo menos ir un poco tranquilo. ¿Ustedes creen que este municipio tiene solución? Y se han escueto cada uno, ¿verdad? Hombre, yo espero, fíjate, con la forma que acabas de hacer la pregunta, espero que a estas alturas Nueva Canarias no haya vuelto a contratar al crack que se le ocurrió el eslogan de la última campaña, ¿no? Telde tiene solución. Yo creo que no podía ser más desafortunado. Sin embargo, sí creo que la tiene, ¿no? Y pasa por las personas, vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? Pasa por la capacitación, por la honestidad y por los principios, ¿no? Yo entiendo que el Ayuntamiento de Telde tiene muchísimos problemas, casi siempre hablamos aquí sobre problemas, pero al mismo tiempo tiene muchísima gente con ganas y con capacidad para ayudar. Lo que tienen que hacer los partidos políticos es llamarlas, es intentar contar con ellas y que lideren esto, ¿no? No como han hecho hasta ahora muchos de los partidos que han gobernado esta ciudad, que prácticamente pues, lo que han hecho es poner una especie de centrifugadora y lo bueno, digamos, se queda fuera y reclutamos o bueno, contamos con las medianías, ¿no? Yo me gustaría contar con la primera fila y no con la mitad o incluso con el fondo de la clase, ¿no? Decía Joaquín Sabina, a los políticos los conozco bien, eran los peores de mi clase. Pues queréis más de lo de la teoría sobre los genes. Yo decirle que no es algo que la hace, que la pague. Quien me conoce sabe que yo soy bastante visceral y justiciero contra las personas corruptas, sí, porque todas estas Hombre, tipos de justiciero, tampoco se trata de justiciar a la gente al amanecer, ¿no? No, justiciar no, pero agilizar juzgado, que no puede ser, como un montón de casos hay que tardan 8 y 10 años en el juzgado y todavía no se conoce la sentencia firme. Pero ese echar la culpa no Y- puede, no es un ciudadano. No, pero también los medios que se le dan a los juzgados. Si quieres hablamos otro día de eso. Y los plazos de instrucción que ustedes han modificado para darlo a los jueces de pie y mano para que no instruyan tanto, investiguen tanto. Y referente a eso, quitar los aforamientos, que es lo que estoy de acuerdo, que sea la igualdad en todos los ámbitos, como cualquier ciudadano. Y referente a Telde, pues mucho trabajo. Yo creo que es escuchar y trabajar y afrontar los problemas. Creo que esa es la dinámica, por lo menos por parte del Partido Socialista hemos venido a trabajar. Incluso a mí con Gregorio me ha llamado algún fin de semana y me sorprende que un hombre que se preocupa mucho por el tema de la nómina cuando se ha retrasado porque los mecanismos de control no funcionaban y ha sido todo poner toda esa maquinaria en marcha, pues me ha encantado ese talante. ¿Onofre? Bueno, para mí la cosa es difícil, son muchos años a nivel del Estado español de falta de control, de falta de recorte a la ciudadanía, de esa combinación entre democracia representativa y democracia participativa y de todos esos males de la transición democrática, hasta el punto de que, bueno, yo vengo de una facultad donde se habla de, más que de transición democrática, de tardofranquismo y de falsa transición democrática, bueno, planteamiento, posicionamiento. Estando con la altura que estamos, yo sí considero que tiene solución. Las líneas estratégicas que marcamos, yo sinceramente, y con todo, digamos, la sinceridad de la que puedo tener, no más, decir que yo estoy totalmente de acuerdo con el plan que tenemos en las manos. Vamos a ver si somos capaces de ejecutarlo plenamente. Y si lo ejecutamos, creo, y el plan que al principio de todo esto, cuando me dijiste, cuando preguntaste lo de las líneas estratégicas y cuando estábamos estableciendo, creo que hay un trabajo que hacer para el ayuntamiento. Dijimos que dos activos importantes había que acudir. Hay un plan para el municipio y luego también tiene que haber un plan fuera del municipio sin el cual no podemos salir de ese sobreendeudamiento.
yo sinceramente no veo otro plan, sinceramente, pero puede haberlo, y evidentemente que pueden haber acciones concretas que se nos escapan y que sería muy interesante que en el diálogo político se encontrasen, y yo personalmente y mi partido, y no cerrarnos a eso, lo que dijo Iván antes con respecto a lo que se podría hacer de Valora con la gente que pues, termina vendiendo su casa por el tema de que no puede seguir pagando, por hacerle una bonificación fiscal. Me parece una idea tremendamente interesante, pero dentro de esas líneas estratégicas que ya nosotros como, que al menos consideramos, y yo no tengo más que decir que sinceramente en ese plan sí creo. César. Pues bueno, yo lo voy a simplificar más todavía esto. Yo creo que sí tiene salida. Yo pongo siempre el ejemplo cuando yo hablo con la gente de la zona. Si una concejalía en Las Palmas, ciudad alta, 100.000 habitantes, es capaz de atender a 100.000 personas, para el distrito que es más grande de Las Palmas, ¿cómo es imposible que Telde, siendo un ayuntamiento catalogado de grandes ciudades, no es capaz de dar cobertura a sus 100.000 habitantes? No, ya no en extensión, yo creo que Telde en extensión es bastante compleja, lo puedo entender, ¿vale? Es compleja, pero si lo ponemos en una balanza, Las Palmas 400.000 habitantes, entra un promedio de 600.000 personas todos los días por Las Palmas, más el turismo, y más o menos mantiene esa ciudad con un índice de paro también bastante alto en proporción. Telde con 100.000 habitantes, hablamos del distrito de Ciudad Alta, ¿vale? De Las Palmas. Es verdad que está estructurado y está todo cercano, pero hablamos un poquito lo que es el ejemplo de salir, que yo creo que sí, que 100.000 habitantes hay potencial suficiente, hay nuevas formas de hacer política, hay gente con ilusión, veo, y yo apuesto por cosas nuevas. Rubén. Telde tiene solución con tiempo y no con las formas de esta alcaldesa. Ismael. Bueno, todo tiene solución, ¿no? Menos la muerte, que dicen. Y es cierto, Telde tiene solución, pero desde luego yo aquí estoy de acuerdo con Rubén, que no parece que las ofertas de solución vayan a solucionar el problema, porque realmente llevamos 10 meses de parálisis pensando a ver qué demonios vamos a hacer y contemplándonos el ombligo y abriendo y cerrando cajones. Yo creo que en 10 meses habría que verse alguna realización. Se abandonan a los ciudadanos, como en el caso de la revisión catastral, que sería bueno, pues una política paliativa al menos. Se entró con promesas electorales incumplibles, sabiendo que era incumplible, lo cual, pues cuanto antes habría que haber desengañado a la gente, por ejemplo el tema de las guarderías, ¿no? Ya el mero hecho de llamar a la escuela infantil una de las guarderías, pues es una forma de engañar en el lenguaje. Y bueno, pues en este sentido, quizás la solución esté en los ciudadanos de Telde, cuando, como decía mi amigo Onofre, se sometan al juicio de la historia. Es decir, porque el otro día Onofre decía que la elección en el futuro, eso me recuerda aquello de la historia me juzgará, ¿no? Bueno, creo que los ciudadanos tendrán la opción de votar y bueno, ver si son capaces de elegir aquello que solucione los problemas. Tenemos que terminar, hemos pasado en 25 minutos el programa. Y nada, darle las gracias a todos en nombre de 7.7 Radio, TCR Radio, en nombre de Carolina que hoy no ha estado y en nombre mío también. Y nos emplazamos pues, para el jueves que viene, que estará con todos ustedes, Carolina. Gracias. Gracias y a ustedes, oyentes, buenas tardes. Muchas gracias. Buen día.